Hola, hoy es día 14 de diciembre del 2023. El Evangelio que nos corresponde el día de hoy es de Mateo 11, del 11 al 15. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: En verdad os digo que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Los profetas y la ley han profetizado hasta que vino Juan. Él es Elías, el que tenía que venir. Con tal que queráis admitirlo, el que tenga oídos, que oiga. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, el día de hoy nos está tocando la lectura de Mateo, en la que nos está explicando, pues, la llegada de Juan el Bautista, que es el que vino a preparar el camino para la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que él empezó a bautizar en el río Jordán y les decía a la gente que se arrepintieran de sus pecados, que cambiaran su forma de vivir. Y bueno, pues aquí Mateo nos menciona que Jesús le dice a la gente que les asegura que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. ¿Sí? Está dándole un honor, una categoría muy importante a Juan el Bautista. Recordemos que Juan el Bautista le decían de apodo Bautista, no era su apellido. Juan era hijo de Isabel y de Zacarías. Zacarías era un sacerdote del templo del Señor. Acuérdense que habían diseñado una repartición para que los sacerdotes atendieran el templo en un tiempo determinado, o sea, dos por mes. En este caso, Zacarías le tocó en el tiempo de Abdías, que es aproximadamente la segunda semana de marzo. Porque los años o los meses para los judíos no es igual que nosotros en la actualidad. Nosotros tenemos un calendario gregoriano. Para ellos, pues era otro tipo de calendario, lunar, así les dicen, ¿no? Y el año para ellos empezaba en marzo, ¿sí? Y el año en el que supuestamente le tocaba a Zacarías, bueno, pues era en marzo. Así dice la historia, ¿no? Ahí lo pueden ustedes investigar. Yo no soy buen historiador para esto. Pero bueno, aquí vemos que era hijo Juan de un sacerdote y de Isabel. Isabel era prima de nuestro Señor, de nuestra Madre Santísima, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que María fue a visitar a Isabel porque ya llevaba el sexto mes de embarazo, cuando le anuncia el ángel Gabriel a María que su prima ya va en el sexto mes y que María pues iba a tener un hijo al que le iba a poner por nombre Jesús. Y bueno, pues va y la visita y en ese momento siente María que está embarazada y Isabel le dice, ¿cómo es que la madre de mi Salvador viene a visitarme? Bendita eres entre todas las mujeres, le dice. Ahí lo pueden buscar ustedes en el Evangelio de Lucas. Bueno, vemos entonces que Juan, pues muere Zacarías y muere Isabel y él se va al desierto y vive una vida muy humilde, muy sencilla, en oración, en recato. Y siendo hijo de Zacarías y de Isabel, pues mucha gente decía es que es un profeta porque pues viene del linaje de un sacerdote. Y así lo veían a Juan el Bautista, un profeta. Y aquí nos dice la lectura que pues no hay otro hijo de mujer más grande que Juan el Bautista. Dice, sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. Fíjense, imagínense la santidad. El más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que Juan el Bautista. Así nos lo dice la palabra del Señor, así nos dice el Evangelio. Entonces, bueno, pues tengamos eso muy en cuenta porque muchas veces pensamos, ¿no? Que ay, Juan el Bautista, hay mucha gente que es devota a Juan el Bautista y pero pues es muy pequeño al lado de los más pequeños en el reino de los cielos. Fíjense, así lo dice. Dice, sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él, o sea, es más importante que Juan el Bautista. Ay, qué bárbaro, ¿no? Después nos sigue diciendo, desde los días de Juan
el Bautista, hasta ahora, el reino de los cielos exige esfuerzo, y los esforzados lo conquistarán. Esto nos da a entender que pues debemos de luchar por hacer el bien. Recuerda que nacemos con las dos películas, ¿no? El hombre bueno y el hombre malo. Y durante toda nuestra vida debemos ir desechando esa parte de nosotros que es la parte mala. Y le pedimos a Dios que nos ayude. Le pedimos a Dios que no nos deje caer en la tentación. Así hacemos la oración que hacemos a nuestro Padre Dios. Y la comunicación con Dios pues es la oración. Platicar con Él y pedirle a Él que nos apoye. Hoy en día somos templos vivos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive con nosotros, dentro de nosotros, y tenemos dones, los cuales tenemos que ponernos a trabajar con obras de misericordia corporales y espirituales. Y por eso le dice aquí, ¿sí? Esforzaos, ¿sí? De los cielos exige esfuerzo y lo van a conquistar. Porque todos los profetas y la ley profetizaron. Sí, ya sabemos que todos. ¿Cuántos profetas tenemos? Tenemos 12 profetas menores y 4 profetas mayores. Los profetas mayores y el príncipe de los profetas se le dice que es Isaías. Los 4 profetas mayores es Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y los profetas menores tenemos a Oseas, a Joel, a Amós, a Abdías, a Jonás, a Miqueas, a Nahum, a Habacuc, a Sofonías, a Ageo, a Zacarías y Malaquías. Se le dice profetas menores porque su profecía es de menor cantidad, y los otros profetas mayores porque su profecía es de mayor cantidad. Recuerden que Dios hablaba por medio de los profetas. Les mandaba el comunicado al pueblo escogido, a los israelitas. Y bueno, aquí nos menciona que porque todos los profetas y la ley profetizaron, hasta Juan, hasta ahí llegó, hasta ahí se acaba Juan, es el primer santo, por decirlo de esta manera, y es el último profeta. Ya ven que así lo denominaban a Juan el Bautista. De hecho, los fariseos y escribas le dijeron, ¿eres tú al que tenemos que esperar? ¿Eres tú el Mesías? Dijo, no. Atrás de mí viene uno más, que no soy digno de desatarle sus correas, dice Juan el Bautista, ¿no? Bueno, y nos sigue diciendo la lectura. Y si quieren creerlo, él es Elías. Fíjense cómo dice Jesucristo que él es Elías. ¿Qué le pasó a Elías? ¿Saben ustedes la historia de Elías? Pues que supuestamente, ¿verdad? Se lo llevó una carreta de fuego y unos caballos jalando esa carreta. Así lo vieron quien nos lo publican y nos lo cuentan en la historia, ¿no? Una carreta de fuego, iban jalándolo unos caballos y lo raptaron, se lo llevaron a Elías, ¿sí? Y no encontraron su cuerpo, no encontraron dónde sepultarlo, porque pues, en la actualidad, después de conocer tantos fenómenos astronómicos, ¿no? Dicen que fueron los extraterrestres que vinieron y se lo llevaron. Así dicen, ¿no? Pero si hubiera sido así, nos hubieran dicho en la lectura de la bíblica que fue arrebatado por un objeto raro, como de circular, o en forma de un disco, ¿sí? Porque pues, ellos no sabían de ovnis. Podrían haberlo dicho o describirlo así. Vimos que vino algo del cielo y bajó y lo absorbió, y era un objeto raro, redondo, circular, podrían decir, como un disco, ¿verdad? Y se desapareció. Pero no, hermanos, nos dicen una carreta de fuego jalada por caballos. O sea que pues, totalmente cosa distinta. Ahora nos preguntamos, Elías, ¿por qué desapareció? ¿Por qué se fue de esa manera? ¿No? Sí. Ella había cumplido con su menester. Elías ya había cumplido con su menester. Preparar, así como Juan estaba preparando el camino del Señor. Pues Elías estaba preparando el camino de salvación para el pueblo israelita. Y les deja a Eliseo, que es otro profeta, compañero de Elías. Es el que continúa y lleva a cabo las hazañas. Eso lo pueden ustedes buscar en el Antiguo Testamento. Con calma lo pueden leer ustedes y lo pueden ver. Yo solamente les estoy marcando los puntos a que ustedes puedan estudiar. Entonces dice, él es Elías, dice la lectura, dice Jesucristo, él es Elías,
el que habría de venir. Ah, sí, porque dijeron, si se fue, tiene que regresar, ¿no? Y bueno, el que tenga oídos, que oiga, dice. El que tenga oídos, que oiga. O sea, nos da a entender que, pues si estás tú escuchando esto y lo estás entendiendo, qué bueno para ti. Porque ¿qué es el mensaje que nos está diciendo hoy aquí esta lectura? Pues muy importante es que nos demos cuenta que nuestro Señor Jesucristo, sí, vino para ofrecernos la salvación. Y antes que Él llegara, ya había habido alguien que iba a preparar ese camino, que les decía a todos, arrepiéntanse de sus pecados. Y es por eso que la Iglesia Católica nos invita a que llevemos a cabo la confesión antes de recibir la Sagrada Comunión. Son sacramentos que la Iglesia Católica maneja conforme a estas pasajes bíblicos en donde nos tenemos que arrepentir. Es un bautismo, ¿no? Claro, nosotros fuimos ya bautizados desde pequeños, la mayoría de nosotros fuimos bautizados desde pequeños, que no teníamos pecado, ¿no? Porque pues éramos unos infantes, ¿no? Solamente se dice que teníamos el pecado original por haber nacido como ser humano, ¿no? Como hombre, ¿sí? Entonces, porque ya traemos el pecado íntegro de la desobediencia. Ese es el pecado original, la desobediencia. Sí, somos desobedientes desde que nacemos, hermanos. Ante Dios, ¿eh? Sí, desobedientes ante Dios. Y cuando somos pequeños, pues no hay ningún pecado, excepto el que cargamos porque nos lo transmiten nuestros padres por ser seres humanos. Si fuera yo un perro, una rana, una iguana, un oso, pues no, eso es otra cosa, ¿verdad? Pues por ser humano, pues ya nacemos con el pecado original, con el pecado de la desobediencia. Bueno, ya estamos bautizados, pero en el momento de la confesión nos arrepentimos de nuestros pecados. Muchos llegaban ahí con Juan el Bautista y decían, me arrepiento de mis pecados, y Juan les echaba agua en la cabeza, ¿no? Se hincaban ahí en el río Jordán, algunos a lo mejor hasta se cubrían totalmente su cuerpo en el río Jordán con el agua, ¿no? Y Juan los bautizó, yo te bautizo con agua, pero vendrá otro que te bautizará con el Espíritu Santo. Y cuando fuimos bautizados con el Espíritu Santo, pues toda la humanidad fue bautizada con el Espíritu Santo cuando llegó el Espíritu Santo 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y y bueno, pues nosotros nos confesamos, nos arrepentimos, lo que nos pedía Juan, ¿sí? Y después muchos discípulos de Juan siguieron a nuestro Señor Jesucristo. De hecho, Juan les dice, miren, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y nosotros decimos, dichosos los invitados a la cena del Señor. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esas frases que decimos? Bueno, y siguieron a Jesucristo. Y le dijeron, ¿dónde vives? Así le preguntaron a nuestro Señor Jesucristo, discípulos de Juan. ¿Sí? Y entonces ese es el recibir la común unión con Cristo. Así la comunión es la común unión con Cristo. Y en la comunión, pues nosotros recibimos lo que nuestro Señor Jesucristo instituyó en la última cena, después de haber celebrado la Pascua, el Jueves Santo, ¿sí? Celebró la Pascua nuestro Señor Jesucristo el jueves en la noche, que para los judíos pues ya es viernes la noche, porque primero es la noche para ellos. Todo sucedió en viernes, ¿eh? Después les voy a explicar eso también. En la última cena celebraron la Pascua, cada año celebran los judíos la Pascua de que fueron liberados de la esclavitud de Egipto. Y después de haber cenado, Jesucristo instituyó la Sagrada Comunión. Tomó pan, lo partió y se lo dio a los discípulos diciendo, toman y coman, este es mi cuerpo, sí, que será entregado, sí, para la salvación de ustedes. Y después tomó el cáliz, tomó el vino y les dijo, beban, esta es mi sangre, que será derramada por la salvación de ustedes. Hacer esto en memoria mía, así les dijo. Por eso la Iglesia Católica lo hace. ¿Sí? Y entonces ahí en los sacramentos de la confesión y de la comunión, pues llevamos a cabo este suceso, ¿no? Que dice aquí que Juan les pedía que se arrepintieran para poder recibir después a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Ya ellos preparados, ¿sí? Y bueno, recordemos que Andrés es uno de los discípulos el hermano de Pedro era uno de los discípulos de Juan el Bautista, Andrés y Felipe. Y ya después
los demás discípulos se fueron presentando. Jesucristo los fue eligiendo. Bueno, hermanos, espero que esto lo hayan disfrutado. Pueden volverlo a leer con calma. Pidan al Espíritu Santo que les diga qué deben de entender. Y por ahí si algo se me pasó, bueno, pues ustedes lo van a poder comprender. Que Dios los bendiga.